Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Valenzuela, residente de cardiología, y vamos a hablar de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Vamos a arrancar con un repaso general. Primero, ¿qué es el pericardio? ¿O qué es un pericardio? El pericardio es una serosa, ¿sí? Es un tejido que recubre órganos y cavidades formado por un tejido conjuntivo laxo y un epitelio simple plano denominado mesotelio. Este deriva del mesodermo lateral, tanto de la capa esplácnica como la capa somática. Es la capa más externa del corazón y consta de dos porciones. Una que es el epicardio, que es la parte más interna, que está formada por la hoja visceral de la serosa pericárdica y muchos adipocitos. Y el pericardio, propiamente dicho, la parte externa, está de acá, que es la hoja parietal de la serosa pericárdica y el pericardio fibroso. ¿Cómo es un pericardio? El pericardio, la forma anatómica del pericardio lo va a dar la parte externa, es el pericardio fibroso. Este se puede describir como una pirámide, con una base inferior y un vértice superior y cuatro caras, una anterior, posterior, derecha e izquierda. Como dijimos, está tapizado por la cara interna, por la hoja parietal de la serosa pericárdica, que en su mayoría es acelular, formada por elastina y colágeno. Y se continúa en la línea de reflexión a nivel de los grandes vasos por la hoja visceral de la serosa pericárdica, en la cual discurren los vasos coronarios. Y en fin, ¿para qué sirve un pericardio? El pericardio no es esencial para la vida, ¿sí? Hay patologías en las cuales no hay formación de pericardio de nacimiento, o se quita el pericardio para un tratamiento de alguna patología, y se puede seguir viviendo tranquilamente. Como funciones principales tiene la de fijación, mantiene relativamente estable dentro del tórax al corazón, funciona de barrera frente a diferentes infecciones, de barrera física, tiene mecanoreceptores, quimioreceptores, nociceptores, y participa dentro de lo que se llama reflejo de Bessel-Harish. Además de secretar prostaglandinas y diferentes sustancias que ayudan en la regulación del tono coronario. Además de todo esto, la principal función del pericardio es la del efecto restrictivo sobre el volumen cardíaco. La característica del pericardio es que a menor tensión, menor volumen, es muy elástico, y a medida que aumenta este volumen y aumenta la distensión del mismo, se vuelve más resistente, ¿sí? Y con menor compliance y menor tolerancia al estiramiento. Esto se llama relación presión-volumen, y el punto límite de la tensión de formación, en la cual no se distiende más o hay que aumentar mucho las presiones para distender un poco el pericardio, está cerca de los valores fisiológicos superiores, ¿sí? Por lo cual controla y regula que no se exageren las presiones. Y lo que nos interesa a nosotros, como tenemos dos hojas de pericardio que se reflectan, dijimos, a nivel de los grandes vasos, se forma una cavidad virtual en primera instancia entre ellas, que es la cavidad pericárdica. Este es el espacio, como dijimos, comprendido entre las dos hojas del pericardio seroso, ¿sí? La parietal y la somática. Contiene un líquido seroso, líquido pericárdico, que ronda entre los 15 y los 50 mililitros, y una presión interna negativa de menos 5, menos 6 milímetros de mercurio. Cuando estas hojas se refracta, ¿sí? Se refracta o se reflexiona a nivel de los puntos de reflexión de los grandes vasos, forma senos, cavidades, fondos de saco, donde hay un poco más de contenido líquido, ¿sí? Que sirve de reparo anatómico y de acceso para cirugías o maniobras de urgencia, de las que destacan el receso anterior preaórtico, receso transverso del pericardio de Taylor, receso retrocava de Allison y el seno oblicuo del pericardio o fondo de saco de Haller. Ahora sí, el derrame pericárdico. El derrame pericárdico va a compartir muchas similitudes con el taponamiento, así que en primera instancia voy a describir todo lo que compete a los dos y después destacar principalmente lo del taponamiento pericárdico. ¿Cómo definimos derrame pericárdico? Es aquella colección de líquido que supera los límites fisiológicos. Si dijimos que normalmente el pericardio tiene un líquido de 15 a 50 mililitros, ya con 51 mililitros podemos decir que tenemos derrame pericárdico, ¿sí? Y la clínica es muy variable, desde asintomático hasta el taponamiento propiamente dicho.
o fisiopatogenia, realmente cualquier patología que genere inflamación del pericardio puede generar un derrame. Este va a ser descrito como un trasudado. Y todo aquello que genere disminución de la reabsorción del líquido, o aumento de la presión venosa, o alteración de la reabsorción linfática, también va a generar aumento del líquido, que en este caso va a ser un trasudado. No son las únicas opciones, también puede ser de diferente contenido, que lo voy a escribir más tarde, pero puede ser hemático, etc. Y la alteración o la clínica de este cuadro no solamente depende del volumen, propiamente dicho, ¿sí? La cantidad de volumen de líquido, sino de la velocidad en la que se instaure la colección y las características del derrame, digo, de las características del pericardio. ¿Cómo se clasifica el derrame pericárdico? Hay diferentes categorías, se puede escribir por el tipo de comienzo: agudo, menos de una semana; crónico, más de 3 meses; y subagudo, entre estas dos. La distribución, que puede ser loculado o circunferencial. Generalmente el loculado se da a nivel posterior, es la primera zona donde se acumula el líquido. El impacto hemodinámico, que puede ser ninguno, puede generar un taponamiento o puede ser efusivo o constrictivo. La composición, ahora sí, como dijimos, no solamente es trasudado o exudado, sino puede ser hemorrágico, quilopericardio, piopericardio, contener aire, depende de la infección que tenga. Y la clasificación que más usamos es por el tamaño, que se divide en leve, moderado y severo o grave. Se describe por la cantidad de mililitros, de 50 a 100 mililitros leve, o por un espacio libre de eco menor a 10 milímetros, que puedo explicar cómo lo medimos. Moderado, de 100 a 500 mililitros, con un espacio libre de eco de 10 a 20 mililitros, o más de 500 mililitros, o más de 20 milímetros de espacio libre de eco. La etiología del derrame es múltiple. Como dijimos antes, muchas causas lo pueden generar, todo lo que genera inflamación del pericardio, de la cual destaca como etiología la idiopática, seguida de las infecciones virales, y después todo el resto. Infecciones bacterianas, donde destaca la infección tuberculosa; neoplasias, enfermedades inflamatorias sistémicas; y traumáticas o iatrogénicas. La clínica es muy variable, puede ser asintomática, tener clínica de la etiología o punto causal, por compresión de estructuras adyacentes o del mismo derrame. Entonces puede generar disnea de esfuerzo, ortopnea, dolor torácico, sensación de plenitud, náuseas, disfagia, ronqueras, hipo, tos, taquicardia, palpitaciones, síntomas asociados, como dijimos, a la enfermedad causal, ingurgitación yugular, velamiento de ruidos cardíacos, frote pericárdico y pulso paradójico. ¿Sí? Depende de la cuantía y cómo se instaura el cuadro. Para el diagnóstico del derrame pericárdico, más allá de la clínica, tenemos estudios complementarios. Los de menor complejidad son el electro y la radiografía de tórax. En el electro se puede ver microvoltaje, que se define como la sumatoria de las ondas R y S en D1, D2 y D3 menor a 15 milímetros. Aplanamiento difuso de las ondas T. Y lo que es más específico, que es la alternancia eléctrica, que habla de diferentes niveles de voltaje en la misma derivación, el mismo electro. Y una placa de tórax, donde se ve el índice cardiotorácico aumentado. Se puede ver que aumenta el índice cardiotorácico a partir de los 200 mililitros. Si dijimos que a partir de 50 mililitros tenemos un derrame, no es lo más sensible, digamos, ¿sí? Con campos pulmonares inicialmente claros, no debería por qué comprometer los campos pulmonares el derrame pericárdico. Y cambio en la conformación de la silueta cardíaca, como se puede ver ahí, más globular. Abajo a la izquierda vemos un electro con alternancia eléctrica, y a la derecha se ve muy feo, pero hay microvoltaje. Otro método diagnóstico es el ecocardiograma, que es mucho más sensible, puede detectar líquido a partir de los 15 a 35 mililitros, puede detectar, digamos, el líquido fisiológico. Las formas de medir, como dijimos antes, los valores de tamaño del derrame pericárdico son dos principalmente. Una se puede hacer en modo M, donde se mide el espacio libre de eco anterior y posterior
en telediástole, ¿sí? Se denomina los criterios de Weitzman. Y son los que tienen que sumar, dijimos, 10 mililitros, 10 a 20 o más de 20. O también se puede medir en modo bidimensional, que es más subjetivo, digamos, en el cual se describe un derrame leve cuando solamente es posterior, un derrame severo cuando abarca el ápex por delante del ventrículo derecho y alcanza la pared lateral del ventrículo izquierdo, y cuando es un intermedio entre estos dos, es un derrame moderado, ¿sí? Es una evaluación más rápida. También sirve el ecocardio para evaluar la repercusión hemodinámica que tenga, que la describiré un poco más adelante, y para hacer seguimiento del derrame. Hay una característica cuando hay un derrame muy severo que se llama swimming heart, lo que se ve arriba a la izquierda, que es este bamboleo del corazón dentro de una colección de líquido importante. A tener en cuenta en el ecocardiograma diagnósticos diferenciales que pueden confundir con un derrame, son la grasa pericárdica, derrame pleural, quistes pericárdicos, pseudoneurisma del ventrículo izquierdo, vena pulmonar inferior izquierda o hernia de Morgagni. ¿Sí? ¿Cuándo está recomendado hacer un ecocardiograma? Para establecer diagnóstico, dijimos, la gravedad, la repercusión hemodinámica, como dije arriba, con indicación clase 1, nivel de evidencia B, para guía, para la pericardiocentesis, como seguimiento evolutivo del derrame, o para un diagnóstico inicial de una pericarditis o probable pericarditis. También tenemos otras dos imágenes, que es arriba a la derecha, una imagen apical en la cual se ve el reborde del derrame pericárdico, sería todo esto, y un paresternal eje largo que se puede medir la parte posterior y la parte anterior, y esto debería conformar los 10, 10 a 20 o 20 milímetros. Otros métodos diagnósticos son la resonancia y la tomografía cardíacas. Estos, como particularidad, tienen mejor caracterización del líquido pericárdico, mejor caracterización del pericardio, y pueden evaluar la morfología y la parte funcional en caso de la resonancia. ¿Sí? Arriba a la izquierda se ve una resonancia cardíaca, abajo a la derecha una tomografía. Como pueden ver, es bastante claro. ¿Cuándo está indicado o cuándo se recomienda usar tomografía o resonancia cardíaca? Más que nada, cuando se sospecha que hay un engrosamiento o hay una causa tumoral, la cual es mejor descrita a nivel de estas dos imágenes. Cuando hay un derrame localizado, loculado, generalmente o especialmente cuando es postquirúrgico, porque la ventana es bastante nefasta. Y después con menor nivel de indicación o clase de indicación y menor nivel de evidencia, cuando hay mucho calcio, compromiso torácico asociado, cuando tiene más de 3 meses de evolución sin diagnóstico, entre otros. Y dentro del diagnóstico, lo último es el análisis del líquido del derrame pericárdico. No se hace de rutina, esto es seguro, ¿sí? No hay un drenaje ni un análisis de líquido de rutina. Se tiene que hacer principalmente cuando se sospecha que es de origen neoplásico, infeccioso por tuberculosis o purulento. Estas son las principales indicaciones. ¿Sí? Obviamente en todo paciente que requiera un drenaje terapéutico, se manda a analizar ese líquido también. ¿Sí? Y cuando tenemos una entidad que sospechamos que no es ninguna de estas tres, pero no responde al tratamiento que instauramos. Cuando analizamos el líquido, hay que darle tinción de Gram, cultivo, que tienen que ser por lo menos 3 para aerobios, anaerobios y hongos, asociados a hemocultivos, estas muestras. Tinción de Bar, ¿sí? Para tuberculosis, un laboratorio asociado, y medir el interferón, ADA, antígeno carcinoembrionario para tumores, LDH, glucosa, etc. ¿Sí? Y como dijimos, no está indicado o tiene menor nivel de evidencia cuando es asintomático, ¿sí? O no se sospecha ninguna de estas patologías. Bueno,
como dijimos, no está justificado el drenaje de la misma, más allá del drenaje para diagnóstico, está el drenaje para tratamiento. Este no está indicado de rutina si no hay compromiso hemodinámico. Eso es lo primero que se define. Mayores indicaciones para el drenaje del pericardio son los pacientes que deban recibir tratamiento, se hizo esto porque está con un compromiso hemodinámico, o aquellos que reciben tratamiento y no se resuelve la patología de base. Cuando es mayor a 20 milímetros, cuando es severo, ¿sí? Y sospechamos que tiene riesgo de progresar al taponamiento, y dijimos que no está indicado cuando es leve, moderado y sin compromiso hemodinámico. Repetitivo. El drenaje se puede hacer bedside, ¿sí? Una pericardocentesis podemos hacer nosotros, que generalmente el acceso es subsigmoideo, también puede ser transtorácico o medial. Este es el que tiene menor nivel de complicaciones. Es prudente al momento del drenaje del pericardio drenar de a 1 litro por vez, digamos, para evitar lo que se llama el síndrome por descompresión súbita, en la cual hay una descompresión súbita justamente del corazón, una dilatación severa del ventrículo derecho, comprometiendo la función del ventrículo izquierdo, llevando a un shock cardíaco. El alivio de síntomas es inmediato. Se dice que a partir de los primeros 10 a 15 mililitros ya el paciente se siente mucho mejor. Y es ideal que la punción se haga por ecocardiograma, guiada por ecocardiograma. También se puede hacer un drenaje quirúrgico del derrame pericárdico, que las indicaciones son una rotura de la pared del ventrículo izquierdo, o sospecha de esta, porque ya es una indicación quirúrgica per se esta, que tenga hemoperitoneo, porque va a tener una eventual resolución quirúrgica al cuadro que lo generó al derrame, un derrame tabicado, que no se pueda drenar por pericardocentesis, un derrame recidivante o que sea frustro la pericardocentesis. Y cuando tenemos un derrame, tenemos 2 puntos. Uno en el cual hacemos un seguimiento, que es la mayoría se tratan de manera ambulatoria los derrames, y otros en los cuales tenemos que internar y hacer un seguimiento más estricto con probable drenaje. Seguimiento por ambulatorio en un paciente asintomático siempre, que sospechamos una causa benigna, generalmente inflamatoria o idiopática, depende del volumen que tenga. Si es un derrame leve, no se hace seguimiento. Si es un derrame moderado, por los valores que dijimos antes, es un seguimiento cada 6 meses por ecocardio. Y si es severo, cada 3 meses. ¿Cuándo vamos a internarlo? Cuando sospechamos que tiene un taponamiento o que puede progresar a un taponamiento. Cuando es un derrame severo, crónico, sin diagnóstico, con criterios o posibilidad de progresar a taponamiento cardíaco. Generalmente los derrames severos crónicos, un 20 o un 30% pueden progresar, ¿sí? Por diferentes motivos, que voy a contar después. Y bueno, como dijimos, sospecha que sea neoplasia bacteriano o tuberculoso. Eso en términos generales, hablando del derrame y algunas coincidencias con el taponamiento cardíaco. Puntualmente, el taponamiento cardíaco es un derrame pericárdico en el cual, tanto por el volumen, por la velocidad de instauración o por las características del pericardio, supera la compliance del pericardio, ¿sí? Aumentando la presión intrapericárdica y eventualmente superando las intracardíacas, tendiendo a colapsar las cavidades y comprometiendo la hemodinamia del paciente, ¿sí? La etiología son prácticamente las mismas que generan un derrame. Todo derrame puede evolucionar a un taponamiento si se dan las características necesarias, pero hay ciertos puntos en los cuales hay que tener en cuenta que pueden progresar a taponamiento a corto plazo, que son la pericarditis bacteriana, el hemopericardio y el derrame moderado severo que está aumentando en el último tiempo, ¿sí? Estos pueden progresar o tienen posibilidad de progresar a taponamiento y son las indicaciones que dijimos de internación. ¿Cómo se da la fisiopatología de un taponamiento? Como dijimos, el volumen de líquido supera el límite de estiramiento del pericardio. Esto
aumenta la presión intrapericárdica y tiende a colapsar las cavidades que tienen menor presión en primera instancia. La vena cava, después las cavidades derechas y por último las cavidades izquierdas. Hay una falla diastólica con disminución de volumen de fin de diástole y eventualmente el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Hay una particularidad a nivel de la hemodinamia cardíaca o la retorno venoso, en el cual en la inspiración normalmente aumenta el retorno venoso del ventrículo izquierdo. Esto es algo fisiológico. En este caso, donde tenemos una restricción en la distensión de las cavidades, si aumenta el retorno venoso del lado derecho, la única forma que se puede distender el ventrículo derecho, si no es externo, es desplazando el tabique interventricular, ¿sí? Entonces, este desplazamiento genera disminución del volumen del ventrículo izquierdo, disminución de la precarga, entonces, eventualmente disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, en inspiración, vamos a tener disminución del volumen sistólico, disminución de la presión sistólica en inspiración. En expiración pasa todo lo contrario. Todo lo que es la capacitancia venosa pulmonar que se da en la inspiración, que retiene sangre, va hacia el ventrículo izquierdo, aumentando el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y esto eventualmente aumenta el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, generando aumento de la presión sistólica en expiración. Esto es algo fisiológico, acá está exacerbado por las características del cuadro, y da lo que se llama el pulso paradójico, ¿sí? Que es la diferencia de por lo menos 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica entre la inspiración y la expiración. La presentación del taponamiento son varias, puede ser aguda, que se da en segundos o minutos, el tratamiento urgente y que las causas son una ruptura cardíaca, una disección aórtica, etc. Por eso es tan grave el hemoperitoneo que dijimos. Subagudo, que se da en días o semanas, no sé si el taponamiento es algo agudo que pasa ya, sino que se puede ir adaptando. Eventualmente es más rápido que la compliance que tenga el pericardio. Que esto sea por neoplasias, uremia o idiopática. Existe lo que se llama taponamiento de baja presión, en el cual, si bien yo dije que el taponamiento se da porque la presión intrapericárdica supera las cavidades cardíacas, el superar las cavidades no siempre tiene que ser por aumento de la presión extrínseca tan severa, sino por un aumento de la presión intrapericárdica, digamos, moderada, pero una depresión de volumen de las cavidades cardíacas, ya sea por hipovolemia, por alguna arritmia, etc. Esto exacerba, digamos, o predispone a que colapsen las cavidades y lleva al cuadro de taponamiento igualmente con una baja presión intrapericárdica. Y también existe lo que se llama taponamiento regional, que es un derrame loculado que va a comprimir selectivamente una cavidad, que es la de más difícil diagnóstico. La clínica del taponamiento va a estar acompañada de todas las que dijimos antes del derrame pericárdico, y lo que más destaca es el shock obstructivo, ¿sí? Que es muy parecido a un shock cardiogénico, digamos, con hipotensión, palidez, cianosis, taquicardia, y la triada de Beck, que es la ingurgitancia yugular, que no, sin colapso a nivel de inspiratorio, hipotensión y ruidos cardíacos velados. En el ecocardiograma hay diferentes signos que te hablan de taponamiento o probable taponamiento, si es que no hay descompensación hemodinámica, y son el colapso telediastólico de la aurícula derecha, que es lo primero que va a colapsar a nivel de las cavidades cardíacas, o para mí es más fácil pensar que es en la sístole auricular, porque en la sístole auricular hay comunicación entre las cavidades, hay disminución del volumen auricular, entonces es el momento en el que hay menor presión dentro de la aurícula. Entonces esto predispone a que pueda colapsar. Si el colapso de la aurícula derecha es de 1/3 o más de la sístole auricular, se dice que hay una especificidad de 100% para un taponamiento, que es un montón. Está el colapso del ventrículo derecho, que este es telesistólico, ¿sí? Que es la misma lógica que dijimos en la aurícula. En el momento que se comunican las cavidades, pierde volumen, es el momento de menor presión dentro de la cavidad y tiende a colapsar. Más que nada la pared libre, digamos, ¿no? Del ventrículo derecho. Estos dos cuadros, tanto el colapso telediastólico de la aurícula derecha como el ventrículo derecho, dan lo que se llama signo aurículo ventricular oscilante. Es básicamente el colapso
oscilante de las dos cavidades, ¿sí? También, como dijimos que hay un pulso paradójico, este se puede evaluar a nivel del ecocardio, que se puede ver en la onda E mitral con una variación inspiratoria y expiratoria de un 40%, ¿sí? Esto sería el pulso paradójico a nivel de ecocardio. Como dijimos, el desplazamiento del tabique interventricular en la inspiración y bueno, una vena cava distendida que no colapsa en la inspiración. Y eso, muchas gracias.